¿Qué onda, carnales? Bienvenidos a mi cantón, a mi canal. Soy Cuentos de Niñera y hoy les traigo un chisme de esos que te demuestran que la vida es un desmadre y que las bendiciones más chingonas pueden venir de donde menos te lo esperas. Nos vamos a adentrar en la vida de Diego, un arquitecto de mucho billete que lo tenía todo, pero vivía en la soledad y que en su búsqueda desesperada para sanar a su hija, casi se echa el volado más grande de su vida. Si les gustan las historias que te apapachan el corazón y muestran la fuerza del amor, denle subscribe al canal y activen la campanita para que no se pierdan de nada. Órale y cuéntenme aquí, en la caja de comentarios, ¿desde dónde están viendo, escuchando esta emocionante aventura? En la ciudad de los Palacios vivía Diego, un arquitecto de alto calibre y con un dineral de 40 años, en una mansión que, por su arquitectura impecable, parecía de cuento. Sin embargo, ese espacio era más frío que un congelador, un reflejo del vacío y de la soledad de su corazón. Hace 5 años, un accidente de coche le arrebató a su esposa, Camila, y lo dejó con una culpa que le calaba los huesos por haber sobrevivido. Diego se refugió en el trabajo, en la frialdad de sus proyectos, y se convirtió en un hombre amargado y sin alma, incapaz de procesar el luto y de conectar con su hija. La hija, Luna, de 5 años, era una niña silenciosa y frágil. Físicamente estaba al tiro, pero los médicos y los mejores especialistas en neuropediatría de todo el mundo no le daban al clavo para explicar por qué nunca había caminado. Luna se movía por la mansión en una silla de ruedas, un fantasma que flotaba por los pasillos, con sus grandes ojos castaños, llenos de una tristeza profunda que era el reflejo de su luto silencioso. No hablaba, no sonreía, y la mansión, en su silencio, era el escenario de un drama que ni con todo el dinero del mundo se podía resolver. Los médicos, incluido el renombrado pediatra de la familia, el doctor Castro, se habían aventado todas las posibilidades de diagnóstico físico. La conclusión era siempre la misma. La condición de Luna era el resultado de un trauma psicológico profundo. Era como si su mente estuviera atrapada en un estado de congelamiento emocional, incapaz de superar el dolor de un pasado que ella apenas había vivido. La solución, según ellos, estaba en terapias convencionales, en psicólogos, en tratamientos caros y sofisticados. Pero por más que Diego soltara la lana, Luna seguía siendo una niña silenciosa y frágil, una prueba viva de su impotencia. El doctor Castro, con su postura formal y científica, era la voz de la razón y la medicina. Era el especialista en el que Diego confiaba, la persona que daba diagnósticos y prescripciones. Pero, en su búsqueda de la curación, el doctor Castro fallaba en ver a la niña detrás del trauma. La veía como un caso clínico, una condición a resolver, y no como una niña que necesitaba cariño, afecto y una conexión humana que la hiciera sentir lo suficientemente segura para abrirse. La mansión era un hospital, y Luna era la paciente más cara. El desmadre se armó en la mansión de Diego con la llegada de Sofía, una niñera humilde, venida de un pequeño pueblo de Jalisco. Era lo opuesto a lo que Diego y el doctor Castro creían que era la solución. Sofía no tenía títulos universitarios, ni un currículum de esos de revista. No venía de agencias de élite, sino de una recomendación de una amiga de su madre. Su apariencia sencilla, sus manos curtidas por el trabajo en el campo, contrastaban con el lujo de la mansión, pero traía consigo algo que ningún currículum podía atestiguar: una sabiduría que no se aprende en la escuela. Una intuición bien cabrona que la conectaba con el mundo de una forma que la medicina nunca podría entender. La llegada de Sofía a la mansión no fue bien recibida por doña Laura,
la ama de llaves, controladora y rígida. Doña Laura veía la mansión como su reino, y la entrada de una niñera humilde, sin credenciales, era una afrenta a su autoridad. Veía a Sofía como una amenaza a la rigidez de la casa, y su desconfianza era palpable. Doña Laura, que también estaba consumida por un luto silencioso por la pérdida de Camila, a quien amaba como una hija, proyectaba en Sofía su miedo a lo nuevo, a lo diferente, a lo impredecible, y haría de todo para que la niñera humilde no encajara allí. Sofía, sin embargo, no se achicó. Su enfoque con Luna era completamente diferente de las niñeras anteriores. No intentaba forzar a la niña a abrirse, ni seguía las prescripciones rígidas del doctor Castro. En cambio, se sentaba en el suelo con Luna, le contaba historias de su pueblo, le cantaba canciones de esas que te llegan al alma y la envolvía en juegos simples y auténticos. La llevaba al jardín, se sentaba en el césped y la hacía sentir la tierra, el sol. Esa conexión intuitiva y emocional que desafiaba todas las convenciones hizo que Sofía se diera cuenta de la verdad. Una verdad que la medicina y el dinero habían ignorado. La verdad, se dio cuenta, estaba en las entrelíneas del trauma de Luna. La niña no estaba físicamente impedida de caminar, sino que tenía miedo, un miedo profundo y paralizante. Sofía notó que siempre que Luna era puesta de pie, se retraía. Sus ojos se llenaban de pánico y miraba a sus manos. Sofía, con su sabiduría intuitiva, juntó las piezas. Luna asociaba el acto de caminar con el momento en que su madre, Camila, la sostenía en el coche antes del accidente. El suelo, el movimiento, las manos de su madre, todo eso estaba ligado a un recuerdo de dolor, de pérdida y de desesperación, y ella, para protegerse, se había negado a dar los primeros pasos. La intuición de Sofía, su sabiduría que no se aprende en la universidad, no le daba paz. Sabía la verdad y sabía que el miedo de Luna, por más psicológico que fuera, era real. La decisión de arriesgar su empleo, de desafiar la rigidez de Doña Laura y la autoridad científica del doctor Castro no fue tomada a la ligera. Hubo un debate interno, una lucha entre la prudencia y su instinto materno, pero el sufrimiento de Luna era un grito silencioso que su alma no podía ignorar. El amor que sentía por la niña y la certeza de su descubrimiento la impulsaron a una acción que podría costarle todo. El plan era audaz y exigía una discreción que Sofía ni sabía que poseía. Esperó el momento en que doña Laura estuviera ocupada con las rutinas de la casa y con un disfraz para que las pocas personas que la conocían no pudieran identificarla. Luna, sentada en su silla de ruedas, no entendía la urgencia, pero sentía la determinación de Sofía. Juntas, en silencio, salieron por la puerta trasera de la mansión en dirección a un parque cercano, en una fuga silenciosa que desafiaba la rigidez de la casa y la frialdad de su atmósfera. En el parque, Luna, con sus ojos siempre tan tristes, se vio en un mundo de colores y sonidos que hacía mucho que no presenciaba. El sol en su rostro, la brisa en su cabello, el olor a césped y a flores, el sonido de la risa de otros niños, la alegría genuina que la rodeaba. Sofía la sacó de la silla de ruedas, la sentó en el césped y la hizo sentir la tierra en sus manos, la libertad de la naturaleza. Luna, al principio, se retrajo, con los ojos llenos de miedo, pero la presencia de Sofía, con su voz suave contando historias, la hizo sentir lo suficientemente segura como para empezar a abrirse. Pero la paz del momento fue abruptamente interrumpida. Doña Laura, la ama de llaves controladora, había notado la ausencia de ambas y en pánico llamó al doctor Castro. Juntos llegaron al parque, y la furia y el pánico en sus rostros eran palpables. Sofía,
¿Qué significa esto? Estás poniendo la vida de Luna en riesgo irresponsable. Doña Laura gritó, con su voz aguda y severa, atrayendo la atención de todos. El doctor Castro, con su postura impecable y su voz científica, la acusó de negligencia, de ignorancia y de poner en riesgo a una niña que debería estar bajo cuidados médicos. Sofía, sintiendo la rabia en sus rostros y la humillación del momento, se levantó. Con la cabeza en alto, sacó la casta y defendió su acción. Con una calma que la sorprendió, explicó su descubrimiento, su intuición sobre el trauma de Luna. Habló sobre la conexión entre el acto de caminar y el recuerdo del accidente, sobre el miedo que la paralizaba. La curación de ella no está en medicinas, doctor Castro, sino en romper las ataduras del miedo. Su alma necesita sentirse segura para que su cuerpo la siga, dijo, con una convicción que por un instante los silenció. El doctor Castro, sin embargo, reaccionó con desdén. ¡Ignorancia! Eso es lo que es. Eres una ignorante que se atreve a cuestionar años de medicina. Tu trabajo ha terminado, Sofía. No puedes hacer esto. Doña Laura, con su alegría victoriosa, asintió. Así es, vete, y no vuelvas más. La escena era tensa, la atmósfera cargada de una hostilidad que parecía imposible de resolver. Sofía, en su humildad, se sintió derrotada, pero su mirada, al volverse hacia Luna, era de un amor y una entrega que lo cambiaría todo. En ese instante, Luna, observando la tensión y la determinación de Sofía en su defensa, sintió una emoción que nunca había experimentado. La voz de la niñera, sus palabras de amor y de valentía, resonaron en su pequeño corazón. Miró a Sofía, luego al suelo, a las manos que la sostenían en el regazo antes del accidente. Impulsada por un momento de pura conexión y de una voluntad de probar que la verdad de Sofía era real, hizo algo que los médicos, el dinero y el doctor Castro habían considerado imposible. Luna, con una fuerza que nadie esperaba, se levantó y con las piernitas temblorosas dio su primer paso hacia Sofía. Luego otro y otro más. La escena era un milagro de esos de película, un momento que congeló el tiempo y silenció a todos. La niña, que nunca había caminado, estaba andando, impulsada por el amor y la seguridad que Sofía le había dado. El llanto de Luna, que un día fue un lamento de dolor, ahora era un grito de victoria, una prueba de que su curación no estaba en la ciencia, sino en el corazón. Diego, que había llegado al parque con la furia de un padre que temía por su hija, se quedó con la boca abierta, sin palabras, al presenciar el milagro. El mundo a su alrededor, el ruido de la ciudad, la voz del doctor Castro y los gritos de doña Laura, todo se disolvió en un eco distante. Lo que importaba era solo Luna, su hija, a la que él pensaba que estaría amarrada a una silla de ruedas para siempre, dando sus primeros pasos hacia una niñera humilde. La emoción que lo invadió fue abrumadora, una mezcla de incredulidad, alivio y una gratitud que le quemaba el pecho. Aquel era el momento más importante de su vida, el momento en que la vida, en su sabiduría, lo estaba curando. En ese instante, la dura realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Percibió la inutilidad de todo su dinero, de todos los especialistas, de todos los protocolos médicos rígidos. Había gastado una fortuna en tratamientos y terapias que ignoraban lo más importante: el alma de Luna, su miedo, su corazón roto. La solución a su problema no estaba en diagnósticos sofisticados o en medicinas caras, sino en la sencillez y la intuición de una niñera humilde que le había enseñado, sin palabras, que el amor y la conexión humana son las verdaderas curas para el dolor. La furia de Diego, que antes estaba dirigida a su dolor y su luto, ahora se volvió contra el doctor Castro y doña Laura. La voz,
antes tan fría y distante, ahora resonaba con una rabia cruda y poderosa. Confrontó al doctor Castro con una ferocidad que lo sorprendió y que hizo que doña Laura se encogiera. Me dijiste que el problema era imposible de resolver con métodos convencionales, y yo, en mi ignorancia, te creí, pero estabas ciego, ciego a la verdad que estaba justo delante de tus narices porque solo veías el caso clínico y no a mi hija que necesitaba amor. El doctor Castro, perplejo por la transformación de Diego, intentó argumentar, pero su voz científica sonó vacía y sin sentido. Señor, eso fue un milagro médico, intentó decir, pero Diego lo interrumpió. ¿Milagro? No, ni madres. Milagro fue lo que esta mujer, esta ignorante, hizo. La vio como una niña, no como una paciente. Estás despedido, doctor Castro. No necesito a un médico que no ve el alma de su paciente. Tú y todos tus protocolos científicos están fuera de mi casa. El doctor Castro, humillado, se retiró, dejando atrás su orgullo y su arrogancia. La escena en el parque, con la salida humillante del doctor Castro y de doña Laura, dejó atrás un silencio cargado de emoción. Diego, con los ojos anegados, se arrodilló y abrazó a Luna y Sofía. Ese abrazo no era de un magnate, sino de un padre que se había reencontrado con la vida, y de un hombre que estaba por primera vez permitiéndose sentir. La sostuvo con una fuerza que expresaba toda su gratitud, todo su amor, toda su redención. El sol parecía brillar más fuerte y la risa de los otros niños en el parque, que antes era un eco distante, ahora era una melodía de esperanza que acunaba su nueva vida. La vuelta a la mansión fue un trayecto de paz. El silencio en el coche, que antes era pesado con el dolor, ahora estaba lleno de una quietud de contemplación. Diego sostenía la mano de Sofía y la vida de Luna, que dormía tranquilamente en el asiento trasero, era un testimonio del milagro que había sucedido. La mansión que los esperaba, que antes era un espacio frío y sin vida, ahora parecía un refugio, un hogar, el escenario para una nueva vida que estaban a punto de comenzar juntos, una vida que ya no se basaría en la frialdad del pasado, sino en el calor del amor. La vergüenza de Diego era inmensa. Se sentía humillado por su arrogancia, por su ceguera, por casi haber echado a perder la vida de su propia hija. Pero esa vergüenza era un precio pequeño a pagar por la gratitud que sentía por Sofía. Ella no solo salvó a su hija, salvó su alma, su capacidad de amar, de conectar, de ser humano de nuevo. La veía no como una niñera, sino como la mujer que le había enseñado la lección más importante de su vida, que la felicidad no se compra, sino que se construye con el corazón, con la verdad y con el amor. A partir de ese día, la mansión de Diego se llenó de vida. El llanto de Luna, que un día fue un lamento de dolor, ahora era un grito de victoria. Andaba, corría, jugaba en el jardín con una sonrisa que iluminaba a todos. La mansión, con el calor y la energía de Sofía, se convirtió en un hogar. Diego, Sofía y Luna, el magnate, la niñera humilde y la niña que volvió a caminar, construyeron una nueva familia. Una familia unida por el amor, la verdad y la superación. Y la mansión, antes un museo de dolor, ahora era un testimonio vivo de que la felicidad puede encontrarse en los momentos más inesperados y que la vida tiene un plan mucho más hermoso que el nuestro. A partir de ese día, la mansión Valdés dejó de ser un mausoleo para convertirse en un hogar. El llanto de Luna, que antes resonaba en los pasillos, fue reemplazado por sus risas, sus balbuceos alegres y los pasos vacilantes que se volvían cada vez más firmes. El trauma del pasado que la paralizaba comenzó a disolverse en el amor y la seguridad que Sofía le proporcionaba. Diego, que antes se sentía un extraño en su propia casa, ahora la veía como un refugio, un lugar donde la vida
en toda su belleza y fragilidad, estaba renaciendo. La rutina de Diego también cambió. El trabajo, antes su refugio, ahora era solo una parte de su vida. Pasaba las tardes con Luna y Sofía, jugando en el jardín, contando historias y aprendiendo a ser padre de nuevo. Las responsabilidades de la paternidad, que antes eran una carga, ahora eran una alegría, un privilegio. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, viviendo la vida y no solo sobreviviendo. La frialdad que lo aprisionaba comenzó a derretirse, dando lugar a un hombre más gentil, más presente, más humano. Las conversaciones entre Diego y Sofía fueron más allá del cuidado de Luna. Hablaban de sus vidas, sus sueños, sus pérdidas. Diego le contó sobre Camila, el dolor de su pérdida y la culpa que lo acechaba. Sofía, por su parte, compartió su historia, su origen humilde, su sabiduría que no vino de libros. La vulnerabilidad que mostraban el uno al otro era la prueba de un vínculo que se profundizaba, una conexión que nacía de la honestidad y la empatía, y que se convertía en la base para un amor que estaba apenas comenzando a florecer. Sofía, que un día se sintió una extraña en esa mansión, ahora se sentía en casa. Su intuición y su sabiduría, que un día fueron despreciadas, ahora eran valoradas y respetadas por Diego. Era más que una niñera. Era la fuerza que mantenía a esa familia unida. La mujer que, con su amor, había curado a un hombre y a una niña. La mansión, que antes era el escenario de su tristeza, ahora era el escenario de su felicidad, de su propósito, de su vida. Diego, en su proceso de redención, formalizó el papel de Sofía en la casa. La llamó a su oficina, no para dar órdenes, sino para conversar. Le ofreció un puesto de honor, no como niñera, sino como educadora y cuidadora de Luna, con un salario que la haría sentirse valorada y respetada. El gesto de Diego era la formalización de un vínculo que ya existía en el corazón, un reconocimiento de que el verdadero valor de Sofía no estaba en su salario, sino en su alma y en su sabiduría. Las semillas del romance, plantadas en la tragedia y la desesperación, comenzaron a florecer. Las miradas de Diego hacia Sofía ya no eran solo de gratitud, sino de una admiración que se profundizaba cada día. Los pequeños gestos de cariño, el cuidado que él tenía con ella, el cariño con que la escuchaba, todo eso era una señal de que algo más estaba naciendo. Entre ellos, Sofía, por su parte, sentía el corazón acelerarse en la presencia de Diego, sintiendo su vulnerabilidad y su fuerza, y el amor que él tenía por Luna, lo que la hacía enamorarse de él, más de lo que imaginaba. Doña Laura, la ama de llaves, que un día se sintió amenazada por la llegada de Sofía, ahora la miraba con un respeto y una admiración que ella nunca pensó que sentiría. Había presenciado el milagro, la transformación de la mansión y de Diego. La frialdad que la aprisionaba comenzó a derretirse, y ella, en un acto de humildad, se disculpó con Sofía por su rigidez y su desconfianza. Era una señal de que la luz de Sofía había curado no solo a Diego y Luna, sino a todos en la casa, que a su vez sentían que la paz había regresado. A pesar de la felicidad que sentía, el miedo a amar de nuevo acechaba a Diego. Temía perder a Sofía, temía entregarse y ser herido de nuevo. Pero la alegría de verla con Luna, la paz que trajo a su vida, era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que necesitaba ser valiente, que necesitaba arriesgarse, o perdería la única oportunidad de ser feliz de nuevo. Aquel era su mayor desafío, su mayor miedo, pero estaba listo para enfrentarlo. El amor, se dio cuenta, era lo único capaz de reconstruir su mundo. El miedo de Diego a amar de nuevo, a entregarse y ser herido, era un fantasma que lo acechaba. Se encontraba, en momentos de quietud, observando a Sofía con Luna, y el corazón le decía
que la felicidad, la paz que había perdido, estaba justo allí, delante de él. Se dio cuenta de que la vida que parecía tan vacía después de la partida de su esposa se había llenado con la luz y la energía de Sofía y de Luna. Aquel era su mayor desafío, su mayor miedo, pero estaba listo para enfrentarlo. Ya no podía esconderse detrás de su dolor, necesitaba arriesgarse para vivir plenamente de nuevo. La decisión de pedirle matrimonio a Sofía no fue tomada a la ligera. Hubo un debate interno, una lucha entre la prudencia y su deseo de ser feliz, pero la voz de su corazón, que clamaba por Sofía, era más fuerte que cualquier miedo. Sabía que necesitaba arriesgarse, necesitaba entregarse para construir un futuro con la mujer que había curado su alma y la de su hija. Aquel sería su mayor salto de fe, el momento en que él, el hombre del control, se entregaría a lo impredecible, al hermoso desmadre del amor. El jardín de la mansión, que antes era un reflejo de su alma fría, ahora desbordaba de vida y de calor. Era el escenario perfecto para el momento que había planeado. Las flores brotaban, los pájaros cantaban y la luz del sol se filtraba por las hojas de los árboles, creando un ambiente mágico. Ernesto sabía que allí, en ese espacio que presenciaba el renacimiento de su familia, haría la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. La sencillez del ambiente contrastaba con la grandiosidad de la emoción que lo llenaba. Era una tarde soleada, un día perfecto en el 5º aniversario de Luna. Diego llevó a Sofía y a la pequeña al jardín. Su corazón latía fuerte, un tambor en la garganta. Luna, acunada en el regazo de Sofía, se reía de las mariposas que volaban a su alrededor. Diego miró a Sofía, el brillo en sus ojos, la paz que había traído a su casa. Respiró hondo, sintiendo el perfume de las flores y el calor del sol en su rostro, y supo que no había más tiempo para dudar. El momento era ese, y necesitaba ser valiente. Él tomó las manos de Sofía, y sus ojos, antes tan distantes, ahora la miraban con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Sofía», comenzó, su voz embargada pero firme, «trajiste la luz de vuelta a mi vida. Trajiste vida a esta casa y trajiste el amor de vuelta a mi corazón. Perdí a Camila por priorizar el trabajo y durante mucho tiempo Luna fue un doloroso recordatorio de mi pérdida. Pero tú, Sofía, tú me enseñaste a amar de nuevo, a amar a Luna, a amar la vida». Hizo una pausa, el miedo en su voz mezclándose con la esperanza. «Te amo, Sofía. Amo a Luna. Y quiero construir un nuevo mundo, un mundo donde el amor es la única regla. Por favor, sé mi esposa, sé la madre de Luna y sé mi compañera para toda la vida». La pregunta, tan íntima e inesperada en un escenario tan formal, los dejó a todos en shock. La escena era un milagro de esos que te dejan de a 6, un momento que congeló el tiempo y silenció a todos. La niña, que nunca había caminado, estaba andando, impulsada por el amor y la seguridad que Sofía le había dado. El llanto de Luna, que un día fue un lamento de dolor, ahora era un grito de victoria, una prueba de que su curación no estaba en la ciencia, sino en el corazón. Camila se quedó con la boca abierta. Las lágrimas rodaban por su rostro. El shock era inmenso, pero la alegría que la invadió era aún mayor. Aquel hombre orgulloso, que un día la despidió con tanto desprecio, ahora estaba arrodillado, pidiéndole matrimonio, públicamente, por amor y por su familia. Su corazón explotó en una mezcla de emociones indescriptibles. Aquel era el verdadero reconocimiento, la plena aceptación de su lugar en esa vida. Con la voz embargada por la emoción, ella respondió: «Sí, Diego, sí», respondió, con la voz embargada. Aquel era el verdadero reconocimiento, la plena aceptación de su lugar en esa vida. El sí de Sofía
Fue un sonido que resonó en la mansión, llenando cada habitación de una alegría indescriptible. Eduardo la abrazó con toda la fuerza que tenía, y los dos se besaron, sellando la promesa de un futuro juntos. Luna, en su regazo, reía y aplaudía, como si entendiera la importancia del momento. Era el sello de un nuevo comienzo, la promesa de una vida construida sobre las cenizas del luto, pero alimentada por un amor que nació en los momentos más inesperados. El abrazo de ellos, con Luna acurrucada en medio, simbolizaba la formación de una nueva familia que se alzaba fuerte y unida en ese jardín que desbordaba vida. La noticia del compromiso de Diego y Sofía causó un desmadre en los círculos de élite. El magnate, que un día buscó una esposa entre modelos y empresarias, estaba prometido con una niñera humilde de Jalisco. El prejuicio y los susurros eran inevitables, pero para sorpresa de muchos, a Diego y a Sofía les valió. La felicidad que sentían era más fuerte que cualquier juicio. La mansión, que un día fue un escenario de tristeza, ahora se llenaba de risas de Luna y del amor de una pareja que había aprendido que la felicidad no se compra, sino que se construye con el corazón, con la verdad y con el amor que la vida, en su sabiduría, les había reservado. La planificación de la boda fue un reflejo de sus nuevos valores. No habría lujo exagerado ni una lista de invitados para presumir a la alta sociedad. La ceremonia sería simple y auténtica, en un jardín florido, con pocas personas. Invitaron solo a aquellos que los apoyaron, que veían el amor que los unía y que se preocupaban por la felicidad de Luna. Era una boda que celebraba el amor y no el estatus, una unión que era la prueba de que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. El día de la boda llegó, y el sol parecía bendecir la unión. Diego estaba en el altar esperando con una emoción que lo hacía temblar. Cuando Sofía, en un vestido simple pero elegante, se acercó, él la vio no como la niñera que un día contrató, sino como la mujer de su vida, la madre de su hija, la luz que iluminó su oscuridad. Los votos que se intercambiaron no eran una formalidad, sino una promesa, un testimonio de su jornada y del amor que los unía, una historia de superación y de redención que inspiraba a todos. La recepción, llena de alegría genuina y de personas que se amaban de verdad, fue una celebración de la familia. Luna, el centro de todas las atenciones, corría y jugaba con una sonrisa que iluminaba a todos. La felicidad de la niña, tan pura e incondicional, era la prueba de que el amor de Diego y Sofía había curado sus heridas. Era una fiesta que no celebraba el matrimonio de un magnate, sino el nacimiento de una familia, un hogar donde el amor y la autenticidad eran la única regla. El viaje de luna de miel, un sueño para muchos, para ellos fue un momento de conexión. No fueron a un lugar de lujo, sino a un refugio de paz, donde pudieron disfrutar de su nueva vida como una familia. Fue un tiempo para conocerse aún más, para fortalecer su amor y para crear recuerdos que serían el cimiento de un futuro feliz. La mansión que dejaron atrás ya no era solo una casa, sino el hogar que los esperaba, lleno de cariño, de amor y de una nueva y vibrante vida. La vuelta a la mansión fue un reencuentro con la felicidad. La casa, antes un lugar de tristeza, ahora era un santuario de su amor. Vivían una vida que era un testimonio de su jornada. Diego ya no era definido por su riqueza, sino por su amor por su esposa y por su hija. Y Sofía, que un día fue una niñera humilde, era ahora la matriarca de la casa, la mujer que le había enseñado a un magnate el verdadero valor de la vida. Era un ciclo de amor, de redención y de felicidad que había sido completado. El legado que estaban construyendo no era un imperio de bienes, sino un imperio de valores.
Le enseñaban a Luna, a través del amor y del ejemplo, que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el carácter, y que la verdadera felicidad está en encontrarse, en ser auténtico y en amar con el corazón abierto. Eran la prueba viva de que la vida nos da lo que necesitamos y no lo que queremos, y que la mayor riqueza es tener un hogar y un corazón lleno de amor. La historia de Diego y Sofía es la prueba de que el amor tiene el poder de romper las barreras sociales, de curar las heridas del pasado y de llevarnos a destinos de felicidad que jamás podríamos planear. Es la historia de un padre que rompió sus propias reglas, de una mujer que nunca se doblegó y de una niña que encontró en una niñera a la madre que necesitaba, un amor que la riqueza de un magnate no podía comprar. La mansión de Diego, antes un monumento frío a la riqueza y al luto, se transformó por completo. Ya no era un museo, sino un hogar que latía con vida. El eco del llanto de Luna, que antes resonaba en los pasillos, fue reemplazado por sus risas, sus pasos que se volvían cada vez más firmes. El trauma del pasado, que la paralizaba, comenzó a disolverse en el amor y la seguridad que Sofía le proporcionaba. Diego, que antes se sentía un extraño en su propia casa, ahora la veía como un refugio, un lugar donde la vida en toda su belleza y fragilidad estaba renaciendo. Diego, el magnate orgulloso, era ahora un hombre profundamente transformado. Su agenda, antes implacable, se adaptaba a los horarios de sueño de Luna y a los momentos en familia. Las reuniones importantes eran ahora equilibradas con las clases de natación de la hija y las cenas tranquilas con Sofía. Él aprendió que el verdadero poder no estaba en las adquisiciones o en el control financiero, sino en la capacidad de conectar, de amar y de priorizar lo que realmente importaba, su familia. Se convirtió en un líder más humano, con una empatía que el dolor y el amor por Sofía y Luna habían despertado. Sofía, por su parte, encontró una plenitud que superaba cualquier sueño de su vida humilde. No era solo la esposa del millonario, era la pareja, la madre que Luna necesitaba y la fuerza silenciosa detrás de la transformación de Diego. Su alegría al ver a Luna sana y feliz y al construir una familia con el hombre que un día la despidió era palpable. La pérdida de su propio bebé, que un día fue una cicatriz en su alma, encontraba un nuevo significado en el amor desbordante que podía dar a su nueva familia, llenando su alma de gratitud y un profundo sentido de pertenencia. La sabiduría que ambos adquirieron de su jornada fue la de que la verdadera riqueza no se mide en patrimonio, sino en conexión. El amor genuino, la lealtad, la compasión y el respeto mutuo eran los bienes más valiosos que poseían. Aprendieron que el estatus social, las apariencias y el dinero no definen una familia. Son los lazos del corazón, forjados en la adversidad y en la entrega, los que la hacen indestructible. Esta verdad, simple y profunda, se convirtió en la brújula que guiaba sus vidas, lejos de los prejuicios y de las superficialidades del mundo. Pasaron a vivir diariamente la lección de que, a veces, las apariencias engañan. Diego, que antes juzgaba por la primera impresión, ahora buscaba la esencia de las personas, valorando el carácter por encima de la cuna o la cuenta bancaria. Sofía, por su parte, que siempre supo el valor de la humildad, veía en Diego la prueba de que hasta el corazón más endurecido puede ser transformado por el amor verdadero. Esa comprensión mutua los hizo más empáticos, más humanos y más atentos a las señales que la vida les daba, sin aferrarse a juicios superficiales o a prejuicios. El compromiso con una vida de autenticidad y honestidad se convirtió en el alicerce de su familia,
No había espacio para secretos o para frentes. Se mostraban el uno al otro y al mundo tal como eran, una pareja que se amaba profundamente, padres dedicados y personas que habían aprendido de sus propios errores. Esa transparencia, esa verdad sin filtros, fue lo que fortaleció su vínculo y construyó una base sólida para el futuro, garantizando que el amor que los unía fuera tan inquebrantable como las paredes de la mansión que ahora llamaban hogar. La alegría de ver a Luna prosperar, de verla corriendo por el jardín con una sonrisa en el rostro, era la mayor recompensa para Diego y Sofía. La niña, que un día fue prisionera del miedo y del trauma, ahora era un símbolo vivo de la felicidad que había florecido en esa casa. Su salud, su energía, su confianza, todo era un testimonio del poder del amor, de la intuición y del cariño que la curaron de adentro hacia afuera. No solo andaba, vivía plenamente, con la certeza de que era amada y segura. En los momentos de quietud, ya sea en el jardín que florecía o en la sala de estar iluminada por el sol, Diego y Sofía intercambiaban miradas de profunda gratitud. Ellos reflexionaban sobre el viaje que los había unido, sobre cómo un día de furia y prejuicio se había convertido en el punto de partida para su mayor felicidad. La sabiduría que habían conquistado a duras penas era un tesoro, la de que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se construye con el corazón. Habían superado pérdidas y dolores que parecían infranqueables y encontrado uno en el otro la fuerza para empezar de nuevo. La mansión, que un día fue un símbolo de pérdida, ahora era un testimonio vivo de curación, de crecimiento y de amor incondicional. Aquella historia, que comenzó con la llegada de una niñera humilde, se transformó en un himno a la resiliencia humana. La vida había, de hecho, superado sus propios planes, y la felicidad se encontraba donde menos se esperaba, probando que el verdadero hogar se construye con afecto, no con paredes, y que la riqueza se mide en lazos, no en bienes. La indeleble memoria del momento en que Sofía, con su sabiduría, desafió las reglas de Diego con un acto de bondad, era el pilar de esa familia. No era una memoria dolorosa, sino el punto de partida de una historia de amor, superación y redención. Aquel instante, tan caótico, se convirtió en el pilar de la felicidad que siguió. La prueba de que las mayores bendiciones de la vida pueden surgir de las situaciones más improbables y desafiantes. Es su historia, su verdad más profunda y el legado de que el amor y la resiliencia pueden llevarnos a destinos increíbles. La historia de Diego y Sofía es un testimonio de que la felicidad no se encuentra en un guión predeterminado, sino en los giros inesperados que la vida nos presenta. Se trata de la valentía de un padre que rompió sus propias barreras, la sabiduría de una mujer que vio más allá de las apariencias y el milagro de una niña que trajo la curación para todos. La mansión, antes un mausoleo, ahora canta con la alegría de una familia que aprendió que los mayores planes de la vida se tejen con los hilos invisibles del amor y que la verdadera fortuna es tener un hogar y un corazón lleno. Aquella única, sorprendente y transformadora jornada que desafió el prejuicio y las convenciones sociales fue la prueba cabal de que la vida tiene planes mejores que los nuestros. La historia de Diego, Sofía y Luna es un faro de esperanza, un testimonio de que el amor verdadero no tiene fronteras y que la autenticidad es la mayor de las virtudes. La felicidad, ellos aprendieron, está en abrazar lo inesperado y en construir lazos que trascienden la sangre y las apariencias. La historia de Diego y Sofía es la prueba de que el amor tiene el poder de romper las barreras sociales, de curar las heridas del pasado y de llevarnos a destinos de felicidad que jamás podríamos planear.
Es la historia de un padre que rompió sus propias reglas, de una mujer que nunca se doblegó y de una niña que encontró en una niñera a la madre que necesitaba. Un amor que la riqueza de un magnate no podía comprar. Y bien, ¿qué les pareció este giro de tuerca en la vida de Diego y de Sofía? Una historia que nos hace repensar el verdadero significado de la familia y el poder de la intuición, ¿verdad? Cuéntenme aquí en los comentarios qué fue lo que más les conmovió. Si ya vivieron algo que les hizo repensar el verdadero significado de la familia, o si la vida ya les dio un plan mejor de lo que esperaban. Si les gustó, no se rajen y dejen su me gusta. Compartan con ese amigo que necesita una historia inspiradora y suscríbanse al canal para no perderse las próximas narrativas. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo, mi gente.